Hola a todos, soy el pastor Gabriel de la comunidad familiar Altares de Adoración, sede de las escuelas del Reino Eder, Maracaibo, Venezuela. Gracias doy al Dios y Padre eterno, y por esta razón retraemos nuestro pie en su día santo, y llamamos al Shabbat mi delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo honro para deleitarme en él, no haciendo mi propia voluntad ni yendo en mis propios caminos. De esta forma yo sé y estoy seguro que me hará subir sobre las alturas de la tierra y me alimentará con la herencia de mi padre Jacob, porque la boca del Eterno lo ha hablado. En esta semana estaremos estudiando la porción correspondiente a Números desde el capítulo 16 al capítulo 18 y tiene por nombre Corá o Coré. Al estudiar estos tres capítulos encontramos como marco central la rebelión de Coré, Datán y Abirán, la reafirmación del pacto, la reafirmación del sacerdocio de Aarón, la herencia de Aarón y sus hijos y de la tribu de Leví. Para empezar, debemos definir lo que es la rebeldía. Y la vamos a definir con tres frases clave. Primero, quebrantaré las reglas. Va en contra de lo que se ha establecido. Segundo, deshonrar la autoridad. Se rebelará en contra de lo que esta autoridad ha designado para sus hijos, para sus discípulos o en este caso, para el pueblo. Lo tercero, volver atrás. Una vez que se ha ido en contra de lo que ya se ha establecido, intentará hacer regresar o retroceder en lo que ya se ha avanzado. Para empezar, leamos capítulo 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliam, y Om, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Aquí vemos cómo inicia la rebeldía de estos tres hombres. Antes de rebelarse, primeramente, Coré, Datán y Abirán hicieron consenso y murmuraron principalmente con los más distinguidos o los principales dentro de las tribus y de la congregación. Estos que tenían mayor posición en el pueblo. No podían rebelarse solos, necesitaban alguien quien los respaldara, quien los apoyara. Aprovecharon la condición en la que el pueblo se encontraba, debido a que el Eterno les había dicho que no entrarían a la tierra prometida, y ellos, yendo en contra de esto, intentaron entrar, pero fueron vencidos. Ahora, así intentará la rebeldía infiltrarse o colarse dentro de una comunidad de creyentes, dentro de una congregación, infectando, si pudiese, principalmente a los líderes, aquellos con mayores responsabilidades, aquellos que tienen discípulos o que tienen a sus hijos espirituales. Normalmente esto no se da de un día para otro, necesita tiempo para que vaya infectando al resto de las personas. Y la consecuencia de todo esto será la división, encabezada por un líder. Lo vemos claramente en esta porción de la Escritura, cómo se necesitó de alguien que se pronunciara como líder para que otros lo respaldaran y lo siguieran. Es importante estar firmes en nuestra identidad y asignación. En la identidad, porque aun cuando tengan equivocaciones, aun cuando se cometan errores, seguirán siendo hijos. Seguirán siendo aquellos designados por el Eterno, aquellos escogidos por Dios, aquellos hijos amados que han sido traídos al regazo del Padre. Y en la asignación, porque tendrán responsabilidades y una función de parte del Eterno establecida, un llamado para cada quien.
Por eso es importante estar firmes en nuestra identidad y en nuestro llamado. Cada uno de nosotros somos únicos y somos hijos delante de Él. Nada cambiará eso. Datán, Coré y Abirán no entendieron el privilegio que ellos tenían. No entendieron lo que significaba ser hijo y tener una asignación, un llamado. Ellos tenían una asignación. En este caso, Coré, como miembro de la tribu de Coat. Había algo importante ellos dentro de la tribu de Leví, que ellos serían la sustitución, ellos actuarían en sustitución del pueblo en el tabernáculo, llevando por ellos, según lo que establece la palabra, llevando el pecado por ellos. De esta forma el pueblo no moriría. Ellos tenían ese principio de sustitución, al igual que el Mesías fue el sustituto por cada uno de nosotros. Claramente no se rebelaron contra Moisés y Aarón, sino contra el Eterno. Y vamos a explicar esto con dos ejemplos. El primero, si yo como hijo de Dios, que dependo de Él, y en una situación país, hablo constantemente que las circunstancias están difíciles, que hay escasez, que el dinero no alcanza, que este gobierno tiene la culpa, déjenme decirle que me estaría quejando ante el Eterno. ¿Sí? ¿Acaso no es Él quien me da de su provisión y de su sustento? La respuesta es sí, me estoy quejando ante Dios. Lo estoy haciendo de la misma forma como lo hacían Coré, Datán y Abirán. Todo el tiempo murmurando y quejando porque no tenían esto o porque no tenían aquello. Yo dependo de Él, dependo del proveedor. Él es mi sustento y quien me da su provisión día tras día. Por lo tanto, mi queja no sería contra quien esté en la posición de autoridad, quien esté gobernando, quien esté dirigiendo un país. Mi proveedor es el Señor y mi queja sería en su contra, ya que estaría dudando de su respaldo en mi vida. El segundo ejemplo es, un padre tiene dos hijos, les encomienda una tarea, pero le da al primero todas las pautas a seguir y se va. Por la tarde regresa y se encuentra con que su hijo decidió no trabajar como él se lo encomendó. Pregunto, ¿contra quién se rebeló? Sí, se rebeló contra el padre, ya que este fue quien designó el trabajo y las pautas a seguir. El primer hijo solo era el intermediario de la voluntad del padre. El segundo sigue siendo hijo, por esta equivocación que haya cometido, por este error de no cumplir la tarea. Seguirá siendo hijo. Ahora, él tendrá consecuencias, solo que en esta ocasión él se lo asignó a su hermano. La rebeldía pedirá que se te asignen cosas directamente a ti y no a través de otros, porque considera que ellos no lo hacen correctamente y él lo hace mejor. Coré, Datán y Abirán no fueron verdaderos hijos. Actuando conspirativamente, creyeron que ellos eran la máxima autoridad y que Moisés y Aarón se habían asignado ellos mismos. Por eso dice en el verso 3, ¿por qué se erigen como autoridad sobre nosotros? Es decir, vamos a reemplazarlos. Y veamos dos características en este caso de la rebeldía. Y será envidia y sed de poder. Pero para esto necesitamos conocer un poco más a los rebeldes. A Coré, Datán y Abirán. Coré, hijo de Coat, de la tribu de Leví. ¿Qué quería? Ocupar el puesto de Aarón, a pesar que servía en el santuario llevando los instrumentos más sagrados. Datán y Abirán, ¿quiénes eran? Hijos de Elián, príncipes de la tribu de Rubén. Acampaban al sur cerca de los coatitas, cerca de Coré. Por esto, muy posiblemente murmuraron más de una ocasión. ¿Qué querían ellos? Ellos querían dirigir en lugar de Moisés, creyendo estar más capacitados. Ellos ya traían esa rebeldía en su corazón desde que partieron de Egipto. Y se evidencia al mencionar en constantes ocasiones que querían regresar a Egipto y que recordaban todas las bondades que Egipto les brindaba.
Ellos de esa forma se rebelaban contra Dios, murmuraban contra el Eterno y se evidenciaba la vieja naturaleza en ellos. Ahora, al contrario de Caleb y Josué, que ellos tenían un espíritu diferente. Y veamos esta vieja naturaleza. Está compuesta de lujuria, rebelión y soberbia. Al contrario de la nueva naturaleza en Dios que hemos recibido por el sacrificio de Yeshua y hemos sido renovados a través de su espíritu, la cual es gubernamental, sacerdotal y profética. Antes de entrar al capítulo 17, el pueblo de Israel murmuró nuevamente contra Aarón y Moisés, dudando de su asignación. Por esta razón, el Eterno manda a Moisés tomar 12 varas, una por cada príncipe de su tribu, y mandó escribir el nombre en cada una de ellas, el nombre de cada príncipe en cada vara, y en la vara de la correspondiente a la tribu de Leví escribiría el nombre de Aarón. La colocaría frente al testimonio, y la vara que reverdeciera, el del que reverdeciera, ese sería el escogido por Dios. La vara que reverdeció fue guardada como señal para los rebeldes, para que no perezcan. De esta forma el Eterno ratifica el sacerdocio de Aarón, asignado por él y no por Moisés o por su propia capacidad o intención. Tomando nuevamente que el Eterno envía guardar o encomienda guardar la vara como testimonio para los rebeldes o como señal para estos rebeldes, vemos claramente la misericordia del Eterno allí. Muchos dicen que la gracia solo es en el pacto renovado, pero aquí podemos ver claramente cómo la gracia del Eterno se manifiesta al guardar o dar la directriz de guardar la vara como señal para los rebeldes. Es decir, aquel que en algún momento decidiera rebelarse o inconscientemente actuara de una forma rebelde, la vara estaría ahí como señal para que no perezcan. La rebeldía no puede dejarse para tratarla más adelante, ni disfrazarla. Es necesario atacarla y cortarla de raíz. A través de este hecho sobrenatural vemos como el arrepentimiento vino sobre el pueblo de Israel. Ellos dijeron: pereceremos todos. Reconocieron su error y reconocieron que el Eterno fue quien asignó a Aarón. Entrando en el capítulo 18, vemos cómo el Eterno da las especificaciones para el sacerdocio con sus deberes y sus asignaciones o herencia, y también para la tribu de Leví con sus deberes y también su herencia. Y lo veremos más detalladamente en la siguiente imagen. Los sacerdotes llevarán el pecado del sacerdocio. También servirán en el tabernáculo. Asimismo tendrán el cuidado del altar y del santuario. Para ellos serán las ofrendas consagradas. Todos los votos y las cosas consagradas serían asignadas a los sacerdotes. Las primicias de toda la tierra, las primicias del mosto, del trigo, también el Eterno se las entregó a los sacerdotes. De esta forma los primogénitos también serían para ellos, los primogénitos de las vacas, de las ovejas, de todos los animales que estaban aptos o que eran aptos para el sacrificio. Se quemaría la grosura y la porción consagrada sería para ellos. No así sería el de hombre ni el del animal inmundo, que debían ser rescatados. A ellos también no tendrán heredad, porque el Eterno es su heredad. Y para finalizar, les será asignado el diezmo de los levitas. Ahora, pasemos a la tribu de Leví. Ellos llevarán el pecado del santuario. También asistirán en servicio a los sacerdotes y harán la obra del servicio del tabernáculo. El Eterno les dijo que les había entregado los levitas a los sacerdotes para que los asistieran en servicio a ellos. Yo puedo ver acá una actitud de honra. También no se acercarán a los utensilios santos ni al altar. Esa asignación correspondía a los sacerdotes.
Para ellos serían entregados todos los diezmos de todo el pueblo de Israel. Sería para ellos en recompensa de su servicio en el tabernáculo. Asimismo, ellos debían ofrendar el diezmo del diezmo recibido del pueblo. Debían consagrarlo al Eterno y se los darían a los sacerdotes. Y por último, debían ofrecer la porción consagrada de los dones o de sus ofrendas. En relación al diezmo, el que guarda el Shabbat reconoce que el Señor es creador y soberano de todo el universo. En ninguna otra referencia histórica se hace mención de por qué los días de la semana se cuentan como 7, solo en la Torá. De esta misma manera, el dar el diezmo es reconocer que el Eterno es soberano sobre mis finanzas. Así lo ha establecido el Eterno, y es una verdad y un principio que rescatamos hoy día, porque evidenciamos en nuestra vida, en nuestro diario caminar, cómo su cobertura y la apertura de la revelación de su palabra y de su conocimiento y de nuestra relación con Él se hace vigente desde que empezamos a guardar el Shabbat, desde que activamos el principio de los diezmos en nuestra vida. Por eso yo creo y estoy firme que guardar el Shabbat y dar el diezmo es reconocer al Eterno como soberano de mi vida y del universo. Ahora, pasamos a la sección Yeshua en la Torah. Y tenemos dos referencias a Yeshua en esta porción. La primera es que Aarón es tipo de Yeshua. En Números 16:46 dice: y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira del Eterno ha salido y la plaga ha comenzado. ¿Por qué no intercedió como en las veces anteriores? Era necesario que Aarón, en representación del pueblo, se entregara a él como persona delante de la muerte que comenzó desde los lados del campamento. Por eso Moisés le dice a Aarón: toma rápido tu incensario y sal hasta ese lugar. Aarón se puso en medio entregando su propia vida si fuera posible. No le importó morir debido a la mortandad que se estaba acercando, sino que él se entregó en ese lugar. De la misma manera, Yeshua se entregó por cada uno de nosotros sin temor a la muerte y se expuso ante ella para traernos vida y vida eterna, para abrirnos y darnos libre entrada al Padre eterno. Debido a su sacrificio, rescatamos ese principio de sustitución que hizo Aarón delante de la muerte, como lo hizo Yeshua delante de la muerte. Aarón por el pueblo, Yeshua por todas las generaciones. La segunda referencia que encontramos es de Yeshua en la vara de Aarón. Y es que a través del poder de la resurrección, el Eterno hizo florecer o reverdecer la vara de almendro, ratificando así de una vez y por todas, repetimos, ratificando una vez y por todas el sacerdocio de Aarón y la asignación del Eterno en ese llamado, y no por mano de Moisés. De la misma manera, la resurrección de Yeshua evidencia que el Señor lo ha puesto como rey y sacerdote para siempre. En Hechos 2:36 encontramos que dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, el Eterno le ha hecho Señor y Mesías. Ahora, cuando veamos a Yeshua que regrese, que lo veamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, que venga en las nubes, se callará y se enmudecerá toda lengua difamadora que ha dicho que Él es solo un profeta más y que no resucitó, porque lo verán ahí en las nubes, todo ojo lo verá y toda lengua lo confesará. De esta forma el Eterno también ratifica
a través de su resurrección, que Él ha sido escogido como el Cordero Santo inmolado y como Rey y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para ir concluyendo, al revelarse y conocer verdaderamente la identidad de hijos que tenemos delante del Padre Eterno, gracias al sacrificio de Yeshua, tenemos esa libre entrada y acceso al Padre Eterno para ser uno con Él, para ser uno con Yeshua, ya que la Torah fue escrita en nuestros corazones. Datán, Coré y Abirán no entendieron y no comprendieron quiénes eran, qué podían y qué tenían en Yeshua, qué tenían el Padre Eterno. Nosotros, gracias al sacrificio de ese Cordero Santo inmolado, que fue por todos nosotros, hoy en día podemos conocer y comprender que tenemos una asignación, que tenemos un llamado escogido por Dios, designado únicamente para cada uno de nosotros, únicamente para llevar a cabo su palabra, para extender su reino sobre la tierra, para reproducir su cultura sobre todas las naciones. Bendito es el Dios eterno y Padre de todo ser viviente, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo y extender tu reino. Te damos gracias, Dios eterno. De esta forma concluimos el comentario de la porción de esta semana.